tú y después. ¿Cómo quieres que hagamos? No, tú presentas. Perfecto. Sí, sí, tú como el moderador. Arranco directo. Después me pones la otra. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer que estén aquí. Hoy nos convoca un tema muy desafiante, no solo porque engloba una serie de desafíos y retos en términos tecnológicos, sino porque hay como una suerte de dificultad para conceptualizar el fenómeno y para entender hacia dónde está yendo este concepto tan hoy en día tan en boga, que es la noción de metaverso. Antes de darles paso a los panelistas y a nuestra representante aquí también de Meta y a todos los que ven ahí en pantalla, a mí me gustaría darles un poquito de contexto, no sé si tengo el pasador, ahí está, de que desde ya agradecer al Banco de Desarrollo de América Latina, a CAF, a las autoridades de CAF, a Marisabel, a Mauricio por la confianza y obviamente nosotros del laboratorio de la UBA de inteligencia artificial estamos impulsando junto a CAF una investigación respecto del metaverso y sus implicancias, los desafíos, los retos, las oportunidades. Y por eso me tomé la libertad de hacer esta mini introducción para que después los panelistas nos compartan sus reflexiones sobre esta temática. Esto que van a ver aquí es un video de 1906 de la ciudad de San Francisco. Está mejorado, por supuesto, con tecnología. Fíjense acá, es muy paradigmático. Se condensan tecnologías de 3 siglos. Auto, tranvía, carruajes. Ahí está la gente de seguridad, una suerte de policía. Esto es una calle a principios del siglo XX. ¿Por qué me parece que este video es muy representativo del desafío que nos espera? Porque esta calle, ¿sí? Esta calle de 1906 en la ciudad de San Francisco, estaba condensando 3 siglos al mismo tiempo, si quieren 2 y medio. Es decir, había capas de revoluciones, al menos 2 revoluciones industriales en progreso. Y cuando pensamos hoy en el tránsito, en la seguridad vial, en los desafíos que nos da la movilidad, vamos a hablar de metamovilidad, esto, para alguien que venía de los campos de la población rural, esto era algo muy parecido a lo que nos pasa hoy cuando pensamos en el metaverso. Esto es caos. A los ojos de hoy esto es caos. Son tecnologías que se solapan y pareciera que no tiene mucho sentido esta imagen. Es decir, todos quieren hacer crecer su tecnología, todos buscan diferentes objetivos y en retrospectiva, ¿qué vemos? Una calle caótica en donde se cruza un auto, etcétera, y la autoridad policial que dice, no sé qué hacer con esto. Me parece que un poco la sensación que tenemos con el metaverso es esto. Se condensan tecnologías, empezamos a llamar a diferentes fenómenos tecnológicos con muchos conceptos y empieza a haber no solo sobrecarga de comprensión de las tecnologías, sino es sobrecarga informativa respecto del concepto. El concepto metaverso está muy sobrecargado. Es lo que se llama mucha ambigüedad semántica, ¿sí? Es tantas cosas y nada al mismo tiempo, me hace acordar la canción de Luis Miguel, Todo y Nada. A propósito que estoy en México, ¿no? ¿Sí? Estas son algunas palabras, por decir gran mayoría de papers del metaverso van a trasuntar en estas palabras. Uno acá podría haber condensado, ¿sí?, categorías, conceptos, tecnologías que están dentro de este supraconcepto que podríamos denominar el metaverso. ¿Cómo estamos intentando conceptualizarlo desde CAF, tratando de aportar a CAF? Es, por un lado, pensar en un concepto en evolución. Es decir, si bien la palabra metaverso tiene ya algunos años, lo cierto es que en vez de verla como algo dado, la podemos ver como un concepto evolutivo que está recién intentando definirse. Y a partir de eso podemos empezar a hacer una doble segmentación y acá después los oradores y nuestros conferencistas quizás nos van a poder aportar desde su perspectiva cómo empiezan a ver que se condensan estos elementos. Es decir, elementos base, por supuesto que no puede hablarse de metaverso si no hay internet.
si no hay inteligencia artificial, si no hay descentralización barra Web3 barra blockchain. Y obviamente después empezamos a hablar de aspectos que ya empezamos a encontrarlos dentro de esta noción, aunque no son exclusivos de la noción. De hecho, en el gaming ya los encontrábamos. Por ejemplo, la inmersión o eventualmente los subderivados de blockchain, ¿sí? Como economías nativas digitales descentralizadas, los famosos NFTs, la NFTización de casi todo. Y acá nosotros hicimos una suerte de 8 puntos que podrían ser, si miramos el fenómeno metaverso como un estrato en términos geológicos, ¿sí? Podemos ver diferentes capas. Y estas capas podrían condensarse para efectivamente mostrarnos cuál sería el contenido de la palabra. Insisto, de este concepto que es muy ambiguo y que deberíamos empezar a intentar definirlo en sentido amplio y en sentido restringido para no generar tanta sobrecarga en el concepto. Yo no voy a hacer hincapié en esto, de hecho la idea es que nuestros expositores y expositoras nos cuenten incluso qué opinan sobre estas capas, pero sí me gustaría marcar en esencia 5 grandes desafíos en relación a esta categoría incipiente que llamamos metaverso. Identidad, regulación, protección de datos, propiedad intelectual, interoperabilidad. Ustedes me dirán, Juan, muchos de estos desafíos no son nuevos. Y es más, muchas de las cosas que se plantean en el metaverso, alguien podría decir, pero esto es Web 2. ¿Qué trae de nuevo el metaverso? Que es quizás lo que más he escuchado cuando damos charlas de metaverso. Es, ¿esto con qué se come? No entiendo qué es lo nuevo. Para terminar, a mí me gustaría hacer una analogía respecto de lo que podría traer, entre comillas, nuevo el metaverso. Cuando uno iba al cine, uno tiene cine 2D, cine 3D, cine 4D. El cine 4D tenía una característica muy particular, si algunos o algunas han tenido esa experiencia. Te mojabas, viento, y te movía la silla. Entonces vos decías, claro, ya no es algo unidireccional, la pantalla y yo simplemente observando, sino que se involucraban más sentidos. El cine 4D combinaba inmersión con sincronía. Esto es fundamental. Me parece, por supuesto, es una opinión. Me parece que el metaverso tiene como rasgo diferencial, primero, los matices de inmersión. Cuanto más inmersión se presenta en el mundo digital al que estoy ingresando, al mundo virtual, parecería que me estoy acercando a algo parecido a un metaverso. Y por otro lado, si se logra combinar con sincronía, es decir, no es que yo codeo el mundo virtual y después se ejecuta el mundo virtual. Es como el recital de Ariadna Grande en Fortnite. Estoy con Ariadna Grande en el recital. Ella canta analógicamente, pero su avatar está ahí y yo interactúo con ese avatar. Me parece que ahí hay 2 elementos a explorar que nos dan como una especie de hoja de ruta para intentar eventualmente tratar de comprender mejor esta categoría incipiente. Ahí hicimos, súper breve, después lo vamos a tratar de hacer más simple esto. Acá hay por segmento áreas, empresas, organismos, algunas universidades que están trabajando en lo que se conoce como metaverso, que muchos incluso fusionan con Web3, ¿sí? Y ahí hay un desafío conceptual, porque hoy es demasiado caos conceptual y me parece que ahí tenemos que aportar. Y por otro lado, los casos de uso que hemos segmentado, simplemente estas 8 categorías, educación, entretenimiento, moda, marketplace, industria automotriz, turismo, etc. Me parece que hay un desafío vinculado a cómo entender cómo se está armando el ecosistema y cómo se está haciendo esta transición entre Web 2 y Web 3 por un lado, y por otro lado es cómo aprender hasta qué punto hemos lidiado con tecnologías emergentes en décadas pasadas para no desaprovechar lecciones aprendidas. Cuando uno piensa hoy en un auto autónomo, ya no es binario, o es autónomo o no es autónomo. Todas las legislaciones del mundo
conciben 6 grandes categorías de un auto autónomo y cada categoría tiene una lógica de inteligencia artificial diferente. Me parece que el metaverso está muy binario. Es muy importante que intentemos segmentar los tipos de metaverso en función de su complejidad, en función de las tecnologías involucradas, en función de los matices de inmersión. Porque si no va a seguir pasando lo que suele pasar hoy en día. No lo entiendo, Juan, el metaverso. No lo logro entender y no sé qué es. Entonces me suena a algo que es demasiado lejano, demasiado verde, como hemos charlado con varios expositores. Bueno, sin más, ahora si podemos poner ahí la pantalla de nuestros queridos expositores. Nuestra representante de Meta, ¿querés arrancar? ¿Sí? Bueno, gracias por venir y empecemos a charlar sobre, si te parece, aleatoriamente, así damos rasgo a la espontaneidad, sobre algo que te haya motivado esta mini introducción. Sí, con gusto y bienvenidas otra vez a todas y todos. Bueno, yo soy Glenda Michel del área de políticas públicas de Meta para México, Centroamérica y el Caribe. Creo que Juan dio una introducción bastante completa. Quizá un poco ahorita añadir, pues, ¿por qué la apuesta al metaverso, no? ¿Por qué la apuesta como a este concepto que bien lo dijo como evolutivo y naciente? Desde Meta creemos que esto viene por la capacidad de brindar estas conexiones más significativas de mayor impacto entre las personas y romper esas barreras geográficas que hoy para muchas y muchos pues son ruptura a acceso o a oportunidades, ¿no? Entonces, digo, ahorita menciono la palabra como pues experiencias y conexiones, pero esto tiene en 1000 dimensiones como las que presentaba Juan, desde el ámbito económico, social, de entretenimiento, de trabajo, de aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí viene un poco y pensando pues en el panorama para que nos demos un poco la idea de este impacto, ¿no? Antes, quizás ya 2 décadas, que empezaban muchísimos pues, a navegar naturalmente por internet, nuestras experiencias de compartir con otras y con otros, pues era mucho basado en texto, ¿no? O sea, a través de las páginas de internet y mucho sobre todo en búsqueda de información. Después pues ya nos fuimos un poco más moviendo hacia compartir también imágenes cuando teníamos pues ya los smartphones y entonces teníamos la capacidad en el día al día traer una cámara con nosotras y con nosotros. Y finalmente ahora que también las redes ya nos proporcionan mayor velocidad, que nos proporcionan también mayor inmediatez, pues también vemos el internet más cargado de videos. Pero también esto, ¿por qué? Porque es como personas y como humanos lo que buscamos compartir de la manera más natural que se asemeje a lo que lo hacemos en el mundo físico. Entonces, en este sentido, pues hemos evolucionado de texto a imágenes, a video, y ahora vamos hacia estas experiencias más inmersivas, más cercanas en el mundo digital o en espacios digitales, pero a cómo compartimos y cómo nos comportamos en el mundo físico, ¿no? Entonces, aquí es donde o vemos desde Meta, pues esta evolución bastante lógica, ¿no? Del metaverso, o sea, que el metaverso sea esta nueva generación de internet, un internet mucho más inmersivo, un internet, un poco lo que compartía Juan, donde está esta sensación de presencia, ¿no? Y en este sentido, un poco el concepto que bien decían que es pues también evolutivo, pero que como estamos definiendo el metaverso, pues es este conjunto de espacios digitales, en su mayoría inmersivos, pero no necesariamente, que están interconectados y que nos permiten justamente esta experiencia o esta transición o navegación de manera natural o fluida y que nos va a permitir explorar, crear, descubrir, ¿no? Cosas, lugares, espacios, con otras personas que en ese momento no pueden estar físicamente con nosotros. Entonces, no se trata de reemplazar la experiencia, la interacción física o el contacto físico, sino de lo que hoy hacemos en el mundo online, hacerlo de una manera mucho más enriquecedora y eliminar esas barreras geográficas para que también sea pues, de acceso a muchas otras personas. No sé qué tanto me puedo extender o hacemos plática. Si querés, hacemos una primer pasada y después Perfecto. Iteramos. Guillermo, no sé cómo lo ves desde Streamian, digamos, estos desafíos que conlleva el metaverso. Bueno, una de las cosas en las que nosotros estamos trabajando es un desafío para el metaverso, pero es un desafío también para todo lo que es la Web 2 y la Web 3, ¿no? Y tiene que ver con identidad digital, que fue una de las cosas que mencionaste. Si ustedes piensan, la Web 1 y la Web 2 nos hiperconectó y permitió que pudiésemos intercambiar información en forma peer-to-peer globalmente, ¿no? La Web 3, una de las cosas que trae, tal vez la más fundamental, es que ahora además de información podemos intercambiar valor, ¿no? Sin embargo, cuando uno
explora el espacio de la identidad, dado que Internet originalmente no fue diseñada para comunicar personas, sino para comunicar computadoras. En su diseño original no contempló una capacidad de identidad. Entonces lo que sucedió es que cada aplicación, cada sitio web con el que interactuamos tiene que crear su espacio de identidad. El problema es que no lo comparte. Es decir, si yo creo mi identidad en una aplicación, de hecho si creo mi reputación en una aplicación, eso no puede fluir a las otras. Entonces, uno de los grandes desafíos es cómo crear una identidad que sea un layer más del Internet, ¿no? De forma tal de que si yo creo mi identidad, creo mi reputación, eso me pueda acompañar a todas las aplicaciones, a todos los sitios web y ahora a los distintos metaversos que vamos a tener. De hecho, los estados a nivel mundial ya reconocen esto y están creando lo que se conocen como los marcos de confianza digital, ¿no? La Unión Europea está avanzando en el suyo, de hecho tiene fecha para lanzarlo en el primer trimestre del 2024. Canadá está muy avanzado, Australia está muy avanzado, el Reino Unido está tratando de acortar distancia a algunos de los estados de Estados Unidos. La pregunta acá es, ¿y qué vamos a hacer en Latinoamérica, ¿no? Bueno, ya hay una iniciativa en la que estamos trabajando con CAF para co-crear en una forma de público-privada un protocolo de identidad y un framework de confianza digital para toda Latinoamérica que además sea interoperable con lo que está ocurriendo en el resto del mundo, ¿no? Y esto impacta obviamente en el metaverso. Una de las características de este panel es que tiene una representatividad de los diferentes sectores, digamos, las empresas, alguien de Europa, la academia, el sector público y obviamente un organismo multilateral, con lo cual eso es difícil de encontrar y es uno de los desafíos. ¿Cómo ves, Hernán, vos desde una telco histórica de comunicaciones, cómo ves esa transición que recién decía Guillermo de, me gustó este concepto, no sé si está bueno como idea, no estamos preparados para Internet no estaba preparada para compartir identidades. No sé cómo ustedes, ¿qué pensás de esto? Gracias, Juan. Sí, a ver, primera definición o primer concepto que surge de esto es una oportunidad o un desafío, como lo veamos. No hay un concepto único, ¿no? De metaverso, alguna de las cosas que me quedo con lo que presentaste. Con lo cual, ahí tenemos un primer problema o una oportunidad. No hay una definición, no hay un modo exacto para definir eso. Y quisiera hacer, después voy sobre eso, porque quisiera hacer dos menciones sobre la presentación. Me paro un poquito en los desafíos, ¿no? Presentaste ahí, creo que eran 5 desafíos. Hay 2 particulares, infraestructura y regulación, que van a ser vitales de la suerte de esos desafíos, de cómo se llevan adelante a través de operadores, empresas y sobre todo la colaboración de los sectores del ecosistema, va a estar atada a gran parte de la suerte del desarrollo. Infraestructura, sin duda. Cada vez más, sea metaverso, sea como lo llamemos, o sea comunicar personas, requiere infraestructura. Y cada vez más los operadores, todos los operadores, grandes, pequeños, medianos, globales, regionales, encontramos dificultades para el despliegue de infraestructura. Ese es un tema que no hay que soslayar y que tenemos que encarar cuando hablamos de esta cuestión. Y después la cuestión de la regulación. La regulación, una regulación excesiva, una regulación de fuerte presión puede ahogar iniciativas. No hay que menoscabar ni soslayar el rol del regulador y entendiendo al regulador como no solo al regulador tradicional del ecosistema, al regulador TIC, sino acá entran a jugar otros reguladores. Hablaste de protección de datos,
Bueno, las agencias de protección de datos van a jugar un rol importantísimo y también la ciberseguridad. Creo que son dos cuestiones centrales, poniendo al cliente en el centro de toda esta cuestión, protección de datos y ciberseguridad. Y con respecto al ecosistema, creo que faltó, no lo vi, la figura de los operadores. El metaverso es con los operadores. Somos parte de ese ecosistema y somos actores fundamentales. Formamos parte de esa transición y las aplicaciones, los productos y los servicios corren sobre las redes y recursos de operadores. Con lo cual, lo pasé rápido, creo que faltó eso. Ahí, en relación, ¿querés aclarar un poquito a qué te referís con operadores? Cuando hablaste de los operadores tradicionales. Perfecto, los operadores tradicionales. Exactamente. Perfecto, que son, digamos, los que habilitarían las redes de infraestructura. El 5G habilita, Perfecto. entre otras tecnologías. Cuando hablamos de habilitador, de experiencia, de aplicaciones, estamos hablando de eso. Buenísimo. Anderson, ¿qué te parece estos aportes? Mira, déjame empezar por ahí quizá un tema polémico. Antes de más nada, muchísimas gracias, Cafi, a ustedes por la invitación. Un gusto estar con una audiencia tan calificada como la de ustedes hoy. Pero el metaverso para nosotros, en mi visión, no es algo nuevo, no es una evolución y no una revolución, ¿no? O sea, así todas las tecnologías que estamos viendo ahí y que componen los pilares del metaverso ahí ya están. El tema del desafío, y abordando ahí del otro lado, es como masificar esto a un público para que ellos exploten esas posibilidades de esa nueva tecnología, ¿no? Al máximo dentro de sus sociedades, ¿no? Dentro de sus países y dentro de un principio de una economía digital. Ahí está el desafío, la masificación. Y estoy de acuerdo con Hernán que hay dos pilares importantísimos, que es la infraestructura, ¿no? Y desde el punto de vista, añadiendo ahí a Hernán, y quizá te ayudando ahí también, ¿quién paga la cuenta? ¿No? O sea, hay todo un tema de net neutrality ahí que creo hay una oportunidad para se rediscutir, ¿no? En términos de la neutralidad de red, que imagino todos ahí tengan el concepto. Y que creo que para el metaverso y con su evolución natural, o la evolución natural de las tecnologías que hoy están ya, pero en grupos, en nichos, ¿no? Que son muy particulares, en algunos casos ítems de lujo para algunos grupos, ¿no? Así pueden ser masificados, ¿no? En pro de las sociedades y de los países y de la economía digital. Y dos, el tema regulatorio, ¿no? Así sabemos que cuando los gobiernos quieren, no pueden ser muy difíciles, ¿no? En términos de innovación. Y creo que hay que haber un cambio muy grande por parte de los gobiernos, especialmente en los estilos de regulación ex post, ¿no? Para ir más a ex post, ¿no? O sea, así dejar el mercado se autoconfigurar, porque los temas de tecnología van a solventar, ¿no? El propio mercado, los stakeholders de tecnología van a solventar estos temas, ¿no? Los temas de las comunidades que traen el metaverso, también las propias comunidades por autorregulación se van a regular. Entonces, los gobiernos tienen que, y los reguladores en especial, tienen que servir como articuladores e impulsadores, ¿no? De estos tipos de tecnología con un ojo en sus economías digitales, ¿no? Salir así de los conceptos antiguos de universalización, ¿no? Así de calificación, de los conceptos de calidad y lo que sea, para fines de economía digital, y que cambia 180 grados la visión, porque en una economía digital estamos hablando de la calificación de los empleados, o sea, de la fuerza laboral de un país, ¿no? Estamos hablando de la creación de contenido de estos países que va a ser monetizado en el metaverso, o sea, los bienes y productos que hoy son físicos van a estar en el metaverso como así bienes digitales y consumidos. Los aspectos fiscales que traen también con eso, o sea, si yo compro un espacio en el metaverso, ¿dónde está ese espacio? ¿Está en Brasil, está en México, está en Estados Unidos? ¿Cómo yo hago el cobro de impuestos sobre esto? Entonces, hay una serie de factores ahí que los gobiernos tienen una mano importante, pero que al mismo tiempo así tienen que cambiar su visión hacia una visión más ex post,
¿no? Y más hacia el futuro de sus economías digitales y tener ahí una postura mucho más así colaborativa y no mandativa en términos de la regulación. Para el final de esta primera pasada tenemos dos perspectivas más globales. Una es la de Mauricio, desde el traje CAF, y otra es la de Enzo, desde el traje Comisión Europea, Luxemburgo, y obviamente las dos miradas están buenísimas porque eventualmente conllevan pensar esta categoría desde un lugar más amplio. Mauricio, contanos, y después si te parece le dejamos a Enzo, contanos cómo desde CAF están pensando abordar desde un banco de desarrollo esta categoría o este concepto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las asistentes. Yo quizás soy al que menos le queda el traje en este panel, ¿no? Es decir, un panel de operadores, de plataformas, planes de consultores en tecnología. Y yo confieso que cuando estaba preparando ese panel me tocó desempolvar algunos libros de economía, ¿no? Básicamente los procesos de innovación de Schumpeter o schumpeterianos, ¿no? Y creo que el rol de CAF pasa mucho por ese tema de innovación y sobre todo en tres elementos. Uno, cómo preparar a América Latina América Latina y al Caribe frente a este desafío, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, mucha de esta evolución que presentaba Juan de la web 1.0 a la web 3, los desafíos, por ejemplo, que mencionaba Hernán en 5G, el ecosistema que presentaba también Juan en la presentación, ahí no aparece América Latina y el Caribe, ¿no? Ese ecosistema es un ecosistema extrarregional y creo que el primer punto para América Latina es para CAF como Banco de Desarrollo y América Latina con un compromiso con 21 países de la región, dos de ellos también en Europa, ¿no? España y Portugal, es precisamente apoyar estos procesos de innovación disruptivos y situar a la región en un estadio de digitalización que le permita apropiarse de estos beneficios. ¿Y por qué es importante? Si uno mira algunos estudios que se han hecho, recientemente McKinsey publicó básicamente que de aquí al 2030 el impacto global del metaverso podría significar cerca de 5 trillones de dólares. Eso es básicamente el PIB de una economía como Japón, ¿cierto? De esos 5 trillones de dólares, ahí no tenemos nada que ver en este momento América Latina, no creo que lo tengamos, salvo Extremian y Hernán y bueno, Meta. Creo que el resto, y voy a entrar un poco a ese punto de la descentralización que me parece un tema importante, creo que ahí no vamos a tener, digamos, un peso y un valor importante como no lo hemos tenido en este momento, donde el 30% de lo que consumimos en la región a nivel de contenidos y aplicaciones se produce por fuera de la región. Entonces creo que el primer punto para CAF, aparte obviamente de por primera vez convocar una discusión público-privada, ¿cierto?, en torno a las oportunidades y desafíos del metaverso, uno de nuestros instrumentos y vehículos fundamentales justamente es la gestión de conocimiento innovador en la región y creo que esto pasa mucho por ese tipo de estudios que estamos impulsando, así como lo hemos hecho hace ya, digamos, 10 años cuando todavía nadie hablaba de economía digital o de transformación digital. Estamos hoy hablando de metaverso justamente porque queremos poner en la palestra esta oportunidad. Entonces, el otro punto, digamos, desde CAF como banca multilateral de desarrollo es movilizar recursos, creo que en dos elementos de lo que tiene que ver con los milestones que presentaba Juan, o los elementos base y sobre todo los elementos centrales. Y los elementos base, por ejemplo, esta mañana en el panel de inteligencia artificial que también, digamos, liderábamos desde CAF, Salma Jalife, ex subsecretaria de Comunicaciones de México, presentaba cómo, por ejemplo, México invierte apenas 60 millones de dólares anuales en inteligencia artificial, cuando en otros países pueden llegar a invertir entre 10 y 6 veces más. Entonces, ahí está nuestro otro rol, impulsar básicamente la inversión con financiamiento en empresas, básicamente con fondos de equity o con básicamente apoyando estos procesos de innovación y de investigación y desarrollo, y también básicamente en este tipo de tecnologías disruptivas, no solamente la inteligencia artificial, que va a habilitar obviamente los procesos de automatización en el metaverso. El otro tema tiene que ver con las infraestructuras de Internet. Más allá de toda la evolución al web 3.0,
Perdón, el otro tema importante es los temas de latencia. Yo creo que si no mejoramos la latencia en América Latina, no vamos a tener metaverso. Esos mundos digitales, esos mundos virtuales requieren no solamente lo que es la gamificación, sino los mundos, digamos, cuando se expande esto a los avatares de identidad digital, va a requerir latencia. Y ahí nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en proyectos que van a mejorar los temas de latencia, masificando, por ejemplo, los puntos de intercambio de tráfico. Eso es un tema crítico. El otro tema es acercando el contenido hacia América Latina y facilitando la interconexión de la región con el resto del mundo. El tema, digamos, también importante es, creo que el tema de blockchain es un tema fundamental, sobre todo en lo que tiene que ver con la confianza en materia de metaverso. Y el otro tema importante, para no agotar mucho los temas del panel, son estos temas que mencionaba Juan en materia de elementos centrales, ¿no? Y ahí nosotros, por ejemplo, hemos venido impulsando proyectos importantes de identidad digital sobre tecnologías, por ejemplo, de blockchain, tanto a nivel de asistencia técnica en municipios y en países, Monterrey, Argentina, también estamos trabajando con la Ciudad de Buenos Aires y tratando de escalar esos protocolos de identidad, porque estamos en una etapa, digamos, de identidad digital donde ya en el mundo, digamos, lo que estamos haciendo actualmente se ha venido desarrollando, como lo comentaba Guillermo, pero estamos hablando de lo que es la identidad digital basada en avatares, ¿cierto? Para que esto funcione, pues tenemos que todavía superar una capa importante. El otro tema es la realidad inmersiva, ¿no? De ahí nosotros también creo que podemos impulsar el escalamiento de startups que trabajen en los modelos de realidad virtual y realidad aumentada. Sine qua non, estos modelos de metaverso no van a funcionar. Y el otro tema, me parece importante, es cómo logramos cambiar ese ecosistema, ojalá de aquí a 3, 4 años, cuando volvamos a hablar de metaverso y presentemos ese ecosistema. Tenemos campeones mundiales en infraestructura de operadores. Aquí está Telecom Argentina, está América Móvil, está Telefónica, está AT&T, pero ¿dónde están las empresas del mundo digital de la región que van a trabajar en esa descentralización del metaverso? Y queremos que aparezcan ahí estamos nosotros como CAF llamados a participar, ¿no? Buenísimo. Una para complementar, porque quizás la palabra latencia suele ser bastante frecuente en ciertos ámbitos, pero a veces no es tan conocida para personas. Ahí veo algunas caras y tratando de empatizar. La palabra latencia en algo súper simple es cuál es el delay de tiempo en el que se tarda una aplicación, un sistema, entre compartir entre sistemas datos en entornos muy sofisticados de software, en donde hay mucho diseño, mucha maqueta y además hay sincronía. Se necesita muchos, digamos, GPUs muy sofisticados y obviamente 5G. Sin 5G es casi imposible lograr reducir el delay. ¿Vieron cuando uno tiene delay? Y el delay es dramático, y no solo para el metaverso, sino para los autos autónomos, por ejemplo. Con latencia los autos autónomos no pueden funcionar muy bien. Enzo, acá tienes, Enzo, solo hago una aclaración, Enzo tiene familia en Argentina, familia en México, con lo cual si bien es de Italia y está en la Unión Europea, tiene casi un ADN latino y habla perfectamente español. Yo me siento latino. Sí, se siente latino y además grita como un latino, hace un montón de cosas como un latino. Así que Enzo, no sé qué opinas de todo esto desde Europa. No, o sea, me pareció muy importante y quiero partir de una afirmación que para mí es fundamental en entender lo que no tiene que ser el metaverso. El metaverso no tiene que ser Second Life. Bárbaro. Eso es bien italiano, se dan cuenta que es italiano, ¿no? Bueno, lo que no tiene que ser Second Life. Y tiene que ver con todo lo que dijeron los otros oradores. Porque estamos hablando del tema de interoperabilidad, estamos hablando del tema de conocimiento de la identidad de quién vive en el metaverso, que no es mi otra identidad digital, es yo en el mundo digital. Y es completamente diverso el approach que tenemos que tener y lo que implica a nivel de regulación, a nivel de infraestructura, a nivel de seguridad, a nivel de economía, porque estamos hablando, aunque sea economía digital, estamos hablando de economía real, porque no hay una
con una diversificación tan extrema como era el caso de Second Life. Entonces, eso nos impone tener, desde un punto de vista de un regulador, digamos, bastante importante como es la Unión Europea, que ya dio impulso, digamos, a nivel mundial, sobre todo sobre lo que es la regulación sobre privacidad y protección de datos personales, está abarcando el tema de regulación del uso de inteligencia artificial, y ahora pone en marcha una regulación sobre el uso de la interoperabilidad que impone determinados mecanismos. También, un poco como venían diciendo muchos, no hay que sobreregulamentar algo para que no se termine, digamos, en aplastar una evolución tecnológica. Antes dijiste una cosa muy importante, Juan, el hecho que no hay una sola descripción de lo que es el metaverso. Pero si bien te acuerdas, en 2017, 2018, cuando estábamos intentando poner en marcha las estrategias de inteligencia artificial a nivel internacional, no había una única visión de lo que era inteligencia artificial y sigue no habiendo una sola. Estamos, digamos, intentando poner un poco más de barreras a lo que es y que no es inteligencia artificial o la inteligencia artificial débil. Entonces, todo esto es extremadamente importante cuando ponemos en marcha las que son las oportunidades del metaverso. Porque ya tenemos marcos regulatorios suficientes para poner en marcha el metaverso y encadenarlo, digamos, hacia algo que pueda tener sentido, teniendo en cuenta la necesidad que la creación del metaverso no tenga y no implique crear más brechas digitales entre la población no digital y la población extremadamente digital. Porque es lo que se viene muchísimo por parte del sector público en el proceso de digitalización de los gobiernos. Si nosotros no nos damos cuenta de, hablabas de latencia, es muy importante. Si yo llevo a lo digital un servicio público, yo estoy elevando la posibilidad a todos los que tienen un celular o un móvil de acceder a ese servicio. Antes, yo tenía que hacer una cola a la taquilla para sacar un número y el pobre lo hacía. El rico llamaba al hospital privado y tenía su apuntamiento privado. Hoy en día, el hecho que la taquilla, o sea, la elevación de número para tener una prestación del público esté en el digital, gana el que tiene el celular con menos latencia. Entonces yo estoy creando un servicio digital para abrirme al público, ¿no? Para dar más transparencia a todos mis procesos, pero en realidad estoy creando muchas más brechas ¿no? Y también mucho más alejamiento del mundo. Entonces, ahí es el gran otro desafío, nos venimos al metaverso, pero tiene que ser un metaverso que acompañe a un sistema de sostenibilidad y también de enganche a soluciones que realmente no sean solo el extra lujo en el mercado digital económico, digamos, del metaverso, porque es así, o sea, tenemos branding capacity porque tienen mucho dinero para proyectarse, pero ¿qué pasa con la demás industria que no tiene todo eso y que por Europa representa el 90% de la economía? ¿Qué les parece si ahora nos metemos en casos de uso y acá disparo un primer interrogante o una suerte de mini cápsula? Muchas veces nosotros hicimos un prototipo de metaverso para transformar la educación y cuando estábamos diseñando ese protometaverso quizás es una palabra que puede ajustarse más
a lo que hoy en día representan muchos metaversos. Y muchas veces el desafío era a quién tengo que contratar, cuánto me va a salir, qué valor va a agregar a un servicio que ya tengo, que ya presto. Desde Meta, que quizás fue la empresa que puso en el tapete la palabra metaverso a partir de esa presentación famosa. ¿Podrías contarnos, Glenda, cuáles son los casos de usos concretos que ustedes ven en donde creen que agrega valor a servicios o a productos? Sí, con gusto. A ver, son muchísimas oportunidades, ¿no? De hecho, creo que estamos en el inicio que se va a empezar a desarrollar o a fortalecer la economía de las creadoras y de los creadores, ¿no? Entonces, imaginarnos la capacidad de que todas y todos podamos crear esos objetos digitales, de que podamos crear más servicios, más productos, ¿no? Y obviamente en el tema de, digamos, comercial, pues la oportunidad es tremenda, pero uno de los casos que más me gusta a mí justamente es el de la educación, y en Meta tenemos, de hecho, un equipo y un fondo específico de $150 millones para, se llama Immersive Learning, ¿no? Entonces, para empujar más iniciativas hacia el aprendizaje inmersivo. ¿Por qué? Porque eso también significa, como lo vimos un poco durante la pandemia, ¿no? Cómo podemos realmente tener entornos digitales donde el aprendizaje significa acceso para otras personas. Antes, pues si no tenías un profesor de calidad, un aula de calidad que te pudiera dar contenidos relevantes a tu edad, ¿no? Que tengas el acceso a eso, pues te quedabas ahí con esos conocimientos. En la pandemia, pues a lo mejor transicionamos a tener contenidos en línea, pero ¿qué pasa si los llevamos todavía más allá a que realmente sean un modelo de interacción con el contenido y que pudiera ser incluso, me parece un punto importante resaltar, en tu propio idioma tener acceso a cualquiera de los contenidos? Y de hecho desde Meta también un pilar importante, digamos, empowered by inteligencia artificial, es el tema de no dejar ningún idioma atrás, ¿no? Entonces estamos desarrollando y ya en piloto muchas tecnologías para que sea traducción simultánea en el metaverso, incluyendo lenguas autóctonas. Entonces así el acceso a diferentes vacantes de trabajo, ¿no? Que a lo mejor por tu idioma no podías aplicar, el acceso a distintos, otra vez, contenidos educativos, a contenidos culturales, de turismo, pues ahí justamente estamos no rompiendo nada más la barrera geográfica, sino también la barrera del lenguaje. Y entonces, digamos, el aprendizaje inmersivo pues no necesariamente tiene que ser para, digamos, alumnos y alumnas. También, por ejemplo, ya en México estamos próximamente a anunciar una colaboración con un museo en el que todavía más los contenidos físicos a través de realidad aumentada, porque recordemos que el metaverso no es nada más realidad virtual, pueden amplificar, ¿no? Incrementar esa experiencia de los contenidos que tienes en un espacio físico, como es el caso del museo. Y sobre esto han habido distintos estudios, no desde Meta, pero también investigación que se ha hecho desde hace muchos años, cómo también este tipo de tecnologías, digamos, inciden, incrementan en la empatía, en el consolidación del aprendizaje, un aprendizaje más ágil, ¿no? En términos de recordación, porque justamente pues son contenidos mucho más atractivos. Entonces yo creo que esto sí va a ser, digamos, una transformación verdaderamente del sector en términos de educación. Y un poco vinculado a esto, pues también la capacitación. Lo que sí hace realidad virtual, pues al final es que también nos brindan espacios de simulación. Entonces me encantan los casos de uso que incluso también ya hay en México, en el que personas que tienen que capacitarse en ciertas habilidades, sobre todo que tienen que a lo mejor ir a temas de rescate o prevención en entornos de riesgo, como unos bomberos, como trabajadores en plataformas petroleras, como trabajadores de la salud al practicar alguna cirugía, pues ya lo pueden hacer justamente con realidad virtual o en ambientes simulados de realidad virtual, y entonces realidad aumentada o realidad virtual, y entonces lo que haces es que realmente tu cerebro y tu cuerpo reciben las señales como si estuvieras en el entorno físico, pero estás evitando el entorno en riesgo, y una vez que ya acudes a ese evento, ya tienes las capacidades para enfrentarlo, ¿no? Entonces, otra vez, creo que este es de los espacios que más me encantan las posibilidades de esto. Guillermo, ¿cómo ves los casos de uso desde tu visión en la empresa? Hay uno en particular que desde que a mí me lo contaron me atrapó y estoy colaborando ahora con el proyecto. El proyecto se llama Olive World, Olive por la ramita de olivo, que es la esperanza, el renacimiento, ¿no? Después del diluvio vino la paloma con la rama de olivo en el pico. Y lo que tiene interesante es que, primero, busca desarrollarse con elementos que ya hoy existen.
y uno es el gaming, ¿no? La cantidad de pasión y energía que ponen los jugadores de juegos a lo largo del mundo, ¿no? Y tratar de conectar, generar un vaso comunicante entre eso que ocurre en un mundo que ya hoy es virtual y que tiene una realidad bastante inmersiva, con generar un impacto en la vida real. Entonces, por ejemplo, si en el juego yo soy un jugador y estoy protegiendo un bosque adentro del juego, que haya un bosque en la vida real, en el mundo físico, que se esté protegiendo. Y eso requiere, por un lado, de dos componentes que son habilitadas por blockchain, ¿no? Una es la identidad, la otra es los activos digitales, ¿no? Entonces, si yo en el juego como jugador gané reputación porque protegí un bosque, porque ayudé a codiseñar una solución para llevar agua a un pueblo de África donde sería casi imposible que accedan al agua, y requiere que la inteligencia colectiva genere soluciones muy creativas, eso puede aprovechar la energía de los jugadores para generar un impacto en la vida real. Y el poder de la gamificación, ¿no? Es decir, que yo después, en el mundo físico, pueda mostrar los logros que tuve en el juego y en el mundo digital, y los pueda hacer valer en el mundo físico. Por ejemplo, si quiero compensar mi huella de carbono, lo puedo hacer dentro del juego, protegiendo un bosque, y en la realidad va a haber un bosque en Latinoamérica o en África que se va a estar protegiendo. Y eso se puede hacer hoy, está ocurriendo hoy en día. Nosotros en particular lo que estamos haciendo es, como decía, somos una empresa que se especializa en identidad descentralizada, digital, y lo que estamos haciendo es posibilitar eso, ¿no? Que la reputación que yo gano dentro del juego, después la pueda aportar a cualquier otro lado, incluyendo el mundo físico, ¿no? Y bueno, ese es un caso que a mí particularmente me entusiasmó mucho y estoy colaborando con el proyecto. Hernán, ahí lo que pensaba o lo que reflexionaba respecto de esta cuestión es que muchas veces se plantea personas que quieren participar en estos casos o que quieren preguntarle a empresas como Telecom, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde la sociedad civil? ¿Cómo ves vos los casos de uso y el rol de la sociedad civil o de las empresas asociadas para tratar de potenciar casos como el que nos comentaba Guillermo? Gracias, Juan. El tema de casos de uso es central para la sostenibilidad del servicio y de la industria en general. Que los casos de uso sean robustos, que sean sustentables y que permitan hacer las inversiones que van a sustentar esto es central. Y ahí tenemos un doble rol, nosotros como industria, primero como proveedores de conectividad, ese es un rol central, y por otro lado, ver las oportunidades y desafíos también para interactuar en ese mundo y comercializar bienes y servicios. Me quedo con una cosa que mencionó Mauricio acerca de las inversiones. Habló de latencia, cuando hablamos de latencia, que Juan definió de modo general. Cuando hablamos de latencia, hablamos de calidad. Cuando hablamos de calidad, que es lo que sustenta el metaverso y estas tecnologías, hablamos de nivel de inversiones. Ayer se presentó un informe aquí que analizaba el nivel de inversiones de la región en general, que es un nivel de inversiones alto, pero para el estándar que requiere metaverso o que requiere estas tecnologías, debe acelerar en los próximos años 16%. Parece poco, es un montón. Y esa aceleración se va a dar en la medida que se modifiquen condiciones coyunturales y condiciones macro de la región. Y ahí también, dentro de esas condiciones macro, que abarcan a toda la región, están sin duda las condiciones regulatorias. Enzo hablaba de la regulación ex post, para no aplastar, para no ahogar este tipo de iniciativas. Y ese es un principio que está presente en la industria, no solo a partir del metaverso,
sino desde siempre. Hay servicios nuevos, pero los desafíos y las preguntas que surgen son siempre las mismas. Y el rol de la regulación es fundamental. En cuanto a tu pregunta, es colaboración. Digamos, presentabas un ecosistema. Ese ecosistema es colaborativo, la economía es colaborativa y este panel un poco es, como lo definiste al principio, con todos los diferentes actores que tenemos, es colaborativo. Este escenario que están presentando acá, que no es lejano, va a avanzar, va a progresar en la medida que todos esos actores colaboren de forma mancomunada. ¿Se acuerdan del Rey León, no? Cuando Simba va a la piedra y vienen todas las especies. En este caso, digamos, el leoncito chiquitito sería como el metaverso y requiere que todo el ecosistema vaya a ver cómo digamos, va a crecer. A ver a dónde vamos a llevar. Espero que no se convierta en Scar. Bueno, perdón, pero es para que, digamos, hoy es viernes, entonces estoy tratando de imitar a María Isabel, mi amiga y genia, para tratar de ponerle un poquito más en Argentina lo llamamos onda, acá es un poquito más de color. Volviendo a lo terrenal, nos vamos del Rey León y de Simba. Anderson, en otros países, además de en tu empresa, ¿cómo estás viendo los casos de uso que se suelen presentar en los medios de comunicación como metaversos? Y además, ¿cómo ves vos incubar o en qué proyectos estás participando en casos de uso? Okay. No, de los casos de uso hay 3 que no solamente me encantan, pero estoy participando también, y que están muy relacionados a utilización práctica del metaverso, ¿no? El primero es el tema de la realidad virtual, ¿no? O sea, ya mencionó Glenda, no, miento, de la realidad aumentada, así. El metaverso no es solo la realidad virtual. Todos cuando hablamos metaverso, ¿no? Así, la primera reacción es la realidad virtual, pero en verdad la realidad aumentada es lo que nosotros creemos que va a llegar más rápidamente a nuestro día a día. ¿Y por qué? Porque los casos de uso están, como ahí mencionó Hernán, donde está el dinero, ¿no? Entonces, o sea, los casos de uso más desarrollados están los que pueden ser monetizados más rápidamente. Y la realidad virtual es uno de esos, ¿no? Que estamos trabajando justo no solamente para clientes nuestros, ¿no? Para llevar a nuestros clientes así cosas como información, así real time, ¿no? Otras informaciones externas a su ambiente de negocio o el ambiente de negocio de la empresa, ¿no? Para que puedan ejercer la toma de decisiones de forma mucho más rápida, ¿no? El segundo es los ambientes virtuales de trabajo, ¿no? Estos ambientes virtuales, así nosotros, por ejemplo, en PwC ya tenemos un metaverso y una oficina así ya virtual, donde inclusive invitamos a clientes también para que vayan, ¿no? Y hacemos juntas virtuales con gente que está en Japón, ¿no? Y todos dejan en la salida su avatar ahí preso, ¿no? Porque si quieren regresar después, toman su avatar, se pone y entran en una junta. O sea, no necesita estar ahí creando su avatar o un nuevo avatar a cada junta que se va. Entonces, y esto, este caso de uso en particular ha emocionado así muchísimo a toda nuestra firma y a nuestros clientes también, porque con todos los temas post-COVID, ¿no? De el ambiente híbrido, ¿no? El regreso al ambiente de trabajo, ¿no? Esto todo ha movido la compañía a un ambiente casi 100% virtual, ¿no? O sea, hoy vamos a las oficinas cuando extremadamente necesario. Así lo demás, vamos a este ambiente del metaverso. Y esto también crea una cultura digital, o sea, ha expandido una cultura digital y una mentalidad digital, exponenciando las posibilidades de estos tipos de tecnología en la cabeza de nuestros colaboradores. Y el tercero es el entretenimiento, ¿no? Que creo que es también un caso de uso de así, ¿dónde está el dinero, ¿no? Hemos visto ahí y hemos apoyado algunas compañías como HBO, por ejemplo, a llevar no solamente sus contenidos, pero también a empresas así como Ticketmaster, por ejemplo, a parte de los conciertos virtuales, ¿no? O sea, esto es una nueva rama de negocios que se abre ahí, ¿no? Donde están ahí trabajando en no solamente el concepto físico ahí de los conciertos que se mantiene,
pero también los virtuales, o sea, abre una nueva avenida de ingresos para este tipo de actividades. Pero en mi visión, así, lo que me apasiona de todo eso es la realidad aumentada. Esto para mí yo creo que va a ser un impacto muy grande en el mediano plazo, ¿no? O sea, de yo estar con lentes y mirar a la audiencia y ver el LinkedIn de cada uno, ¿no? Ver los tweets de cada uno, ¿no? Y obviamente ustedes no van a saber lo que yo estoy viendo, ¿no? Entonces, o sea, y estar interactuando así, con así, personas y datos al mismo tiempo, ¿no? En un ambiente físico, esto va a ser así fenomenal. Y ahí quizás vamos a necesitar varios cerebros más. Imagínate si vemos todos los LinkedIn y todos los Twitters aquí de todos, vamos a necesitar ayuda cognitiva, porque va a haber un escenario de sobrecarga informativa exponencial. Este es un desafío también, Es un desafío. Este es un desafío. Una cuestión más vinculada a esto que decía Anderson y a los ecosistemas laborales, hacerlos más inmersivos. Una persona, así cuento una anécdota, que trabaja en una especie de, no sé cómo llamarlo, de sandbox. Llamémosle una mezcla entre blockchain, metaverso y una de las plataformas que está siendo pujante en el mundo, y está cursando un posgrado que estamos haciendo de metaverso, y me cuenta el otro día una anécdota a propósito que yo le contaba con quien venía a interactuar, y me dice, yo tomo entrevistas en metaverso. Entonces yo le pregunto, ¿qué significa tomar una entrevista en el metaverso? En concreto, vas con un avatar de Robin, vas con un avatar de la Mujer Maravilla, o sea, con una piedra, o sea, ¿qué significa tomar una entrevista? Y me dijo algo que me llamó mucho la atención, porque no era la sofisticación de la experiencia lo que ella estaba poniendo como valor agregado. No era, tengo un avatar genial, interoperable, cambiable, que lo puedo tunear como un MetaHuman con Unreal, que es hoy en día un software que permite hacer buenos metahumanos con datos sintéticos. Lo que ella me decía es, yo lo meto a este mundo virtual y trato de que él vaya para generarle una serie de desafíos sin que se dé cuenta. Y en base a cómo maneja su avatar, para mí eso es una serie de pautas en donde voy a analizar sus skills Web3. Y esa es la respuesta que me dio. No tengo una... Se agotó ahí la anécdota. Es simplemente para disparar, digamos, qué les parece eso como anécdota. Mauricio, querido, ¿qué tenés para agregar a esto de casos de uso que CAF me imagino que va a empezar a documentar casos de uso? Claro, sí. No, a mí me parece que, yo no sé si fue adrede que pusiste casos de uso el tema de deportes, porque yo veo que el público está bastante apagado, pero estoy viendo que aquí hay cuatro. En el Metaverso México quizás avanzó. Ojalá. Estoy contando 4 argentinos, Carolina, un brasileño y un brasilero, otra argentina, pero claro, no sé si los demás, levantar la mano los que son mexicanos. Hicimos fuerza para que pasen, ¿eh? Casi logramos que pasen. Seguramente habrá un mundial en metaverso en el mediano plazo. Pero bueno, no, a mí me pareció muy importante lo que comentaba Anderson, porque yo creo que los casos de uso pasan por dos drivers o dos impulsadores. Uno, el tema de monetización me parece que es clave. Sin eso no hay inversiones, si hay un retorno. El otro tema es el tema de adaptabilidad, ¿no? Es decir, o usabilidad, yo no sé si esa palabra en español exista, y es básicamente cómo transitar o cómo escalar el uso masivo de ese tipo, no solamente de dispositivos que ciertamente parecen un poco engorrosos, ¿no? Ya el tema de las gafas de realidad virtual se ha lanzado hace bastantes años, y eso requiere no solamente el tema de latencia tal cual como lo hemos comentado, sino que ya no lo mide en milisegundos, sino lo mide en frames por segundo, ¿no? Entonces va a requerir, digamos, una adaptabilidad importante del usuario a los casos de uso. Y entonces claramente nosotros como CAF, básicamente, me encantó el caso de Guillermo. Recientemente nosotros tuvimos una capitalización por cerca de $7.000 millones que nos va a permitir duplicar la cartera de financiamiento, y de los cuales $25.000 millones van a ir al tema de cambio climático, protección de biodiversidad. Entonces,
Desde ya encantado de conocer esos casos de uso de metaverso en agenda climática, descarbonización de economías, en todo lo que tiene que ver con protección de la biodiversidad y adaptación al cambio climático. Me parece que es un tema donde nosotros quisiéramos entrar y lo estamos estudiando con Juan. El otro tema que creo que es relevante, ya lo comentaba Glenda, es el tema de la educación, ¿no? Nosotros creemos, y ya por ejemplo hay casos importantes en España con Minecraft aplicados a los temas de educación, ahí creemos que hay oportunidades sobre todo lo que es el potencial de inmersión del metaverso, sobre todo para desarrollar skills basados en los temas de gamificación. El otro tema, y esto es una hipótesis, creo que un tema para nosotros donde vemos importante, y realmente los casos de uso, el rol de nosotros es, bueno, apostarle, ¿cierto? Nosotros hacemos inversión de ángeles, inversión de riesgo, y ahí estamos. Creemos que el tema de turismo, por el tema de inmersión, puede ser un tema importante. Otro tema es el de ciudades inteligentes. Tenemos un programa importante que se llama Biodiversidades, y ahí creemos ya, por ejemplo, ustedes ven los casos de Seúl, ¿no? Cómo tienen a la capital, ¿no? A Seúl, en todo lo que es una expansión de ese mundo físico al mundo virtual, y donde van a empezar a interactuar los ciudadanos en acceso a servicios digitales. Un tema crítico también es el tema de la logística, ¿no? Un tema fundamental en América Latina, sobre todo lo comentaba Álvaro esta mañana, cuando uno ve los desafíos en materia de productividad, si uno no resuelve los cuellos de botella, no solamente en lo que es la aplicación de blockchain, por ejemplo, a comercio transfronterizo, sino a lo que implica, por ejemplo, los gemelos digitales en logística aplicados en metaverso. El tema, obviamente, también crítico, creo yo, importante es salud. Y un tema que yo no demeritaría el tema de moda, ¿no? Creo que es un tema crítico desde el punto de vista de generar skills y de preparar a la fuerza de América Latina y el Caribe para el futuro del trabajo. ¿Por qué no pensar básicamente en todos estos desarrolladores de aplicaciones o NFTs para el metaverso? Y ahí creemos que eso pasa obviamente por impulsar desarrollo de habilidades 4.0 en secundaria, pero también todo lo que es el desarrollo de estos emprendedores en el mundo del metaverso, ¿no? Bueno, Enzo, contanos, ¿qué te parece el caso de uso Second Life? No, mentira. Enzo, por supuesto es una broma, es lo que no hay que seguir, pero ¿cómo ves en Europa? De hecho me comentaste, Enzo, que me gustaría que lo comentes. Ustedes están pensando en incubar un metaverso, digamos, en el Parlamento Europeo. Sí, o sea, hay muchísimos pilotos que se están dando. Hay que concentrar los que están en los pilotos del dominio, digamos, de la administración pública europea. Entonces sí, estamos con pilotos más bien educativos, culturales o de difusión, comunicativos diría, ¿no? Que son desarrollar un metaverso de la plaza virtual del Parlamento Europeo para que exposiciones se puedan dar, digamos, a lo largo de todos los países de la Unión Europea a través de las oficinas públicas del Parlamento Europeo. Pero después el gran desafío que pone adelante la Unión Europea y la Comisión Europea en particular es a través de la Dirección General de Competitividad, que es empujar con, diría, aportes masivos económicos a que las empresas europeas puedan crear soluciones interoperables que puedan trabajar conjuntamente en un metaverso, que no lo explicamos muy bien, creo, hasta ahora, pero el metaverso tiene que ser uno, porque si no vamos a terminar teniendo 50.000 metaversos, 5 millones de metaversos con 5 millones de empresas que hacen su pequeño metaverso. El problema es que eso no es un metaverso. Ese es el gran desafío. Polémico, Enzo, siempre polémico. No, no es una polémica, es el hecho de que no... Eso fue, y esto hablo de manera personal, no representando a la Unión Europea, pero a mí fue el gran challenge que yo pensé cuando se dio el metaverso, y de hecho lo hablamos en el libro que estamos por lanzar con Juan Corbalán sobre el metaverso, pero es cómo una empresa se empoderó del nombre Meta,
creando, no soy polémico sobre, yo digo el efecto. No, cero polémico. No es Nada polémica, personal. no es polémica, es entender. Viene de Roma, sepamos. Nació en Roma. Entender cuál puede ser el desafío que se pone en marcha en tener una empresa. Es como si yo tuviese una empresa que dice, me llamo automóvil. O sea, ¿no? Y lo hicieron muchísimas empresas. Porque al final, si vos ves, Volkswagen es el auto del pueblo. O sea, lo tenemos el concepto que hubo ya en el pasado. Pero hay que poner en marcha todo un proceso que permita también a operadores que tienen todo otro nombre, Telecom o Extremian, de hacer parte todos de ese metaverso, que repito, tiene que ser único, porque de otra forma vamos a tener miles de problemas. En Argentina hay una frase que cuando algo se pone picante se dice se picó. ¿Sí? Se llama así que cuando algo empieza a levantar temperatura. Mucho chile. Una cosa, pero para aportar a este debate, Glenda pero me va a matar. solo para dejar que siga picado. Estoy de acuerdo contigo. No, solo para dejar que siga picado, Solo que simplemente me introduzco algo y ya que y debatamos. Yo solo quiero introducir, y te dejo, si te parece, Anderson, la palabra. ¿Por qué no trazamos una analogía y sobre el desafío que nos da Enzo? Está claro que Internet no es de nadie y yo puedo tener una empresa que se llame Internet y eso no significa que sea la Internet la empresa. Quizás, digo para tratar de sumar. El programa de Colombia se llama Internet es de todos. Por eso. No es que no es de nadie. Ese es el problema. Pero lo que tiene quiero ser decir de es que quizás cuando decimos que metaverso es una sola cosa o tiene que ser único, quizás lo que estamos diciendo es lo que pasa con el mundo analógico. La Tierra es única, pero hay muchas capas de soberanías, de regulación, de mares, con lo cual puede ser un concepto abarcativo en donde tengamos que ponernos de acuerdo en cosas muy básicas, pero después una empresa puede hacer una experiencia virtual, la que la llama metaversito, ultra metaversity, de tal lugar, y que no necesita, digamos, que no quiera reemplazar a esto que entendemos, Enzo, que vos decís, que es, tenemos que ponernos reglas básicas para estos mundos virtuales para que no sean caóticos. Anderson. No, era Glenn. Ah, perdón, eras vos. Es que no Sí. podía hablar porque Ofrecerte una otra visión, ¿no? Porque, si quieres te defender antes. No, solamente. ¿Quieres te defender Pero no Me sé antes? si dijo, tengo- tú que eres meta, te apropiaste de metaverso, así nomás. Yo te dejo defenderse antes. No es defender. Ya tengo el micrófono abierto, ya. Es que ahorita no podía poner el micrófono, pero no, al contrario, estoy de acuerdo con Enzo. Justo desde Meta creo que la visión es que exista un solo metaverso. ¿Por qué? Porque no queremos que las usuarios tengan experiencias fragmentadas de meterse al metaverso de Meta, al metaverso de Apple, al metaverso de Microsoft, de la empresa chiquita, etcétera. No, al contrario, justo es esta interoperabilidad, esta navegación continua. Desde Meta el nombre cambió no para apoderarnos del metaverso, cambió para dejar de ser percibidas como una empresa de redes sociales a una empresa de tecnologías inmersivas y de conexiones, como les decía, más significativas hacia la construcción del metaverso. Y sí, definitivamente pues, estamos haciendo una apuesta muy grande por el metaverso, quizás somos de las empresas más grandes detrás de esto, pero creo que dos cosas que siempre decimos, y esta charla a lo mejor hubiera empezado de otra forma, pero siempre es, uno, insistir que el metaverso no es de Meta, no es un producto, o sea, justamente es como una constelación de distintas tecnologías, y no es y es un proyecto colectivo, así como el Internet se construyó colectivamente. Incluso hoy tenemos la oportunidad de que todavía más actores nos involucremos en la construcción de esta evolución del Internet. Antes quizá fueron algunos investigadores, algunas universidades, un par de países, ¿no? Ahora realmente es la oportunidad de todas y todos involucrarnos y tenemos muchísimos fondos, no nada más en el desarrollo de casos de uso, sino también en investigación de innovación responsable en términos de privacidad, de derechos humanos, en términos de seguridad, de integridad, etcétera, de inclusión, de equidad en el metaverso, con voces de expertos y expertas. Bueno, Juan, tú participaste en uno de nuestros foros, alrededor del mundo, ¿no? O sea, incluso en Latinoamérica tenemos fondos muy importantes porque no queremos que ninguna voz ni ninguna participación o rol importante se quede atrás. Entonces, ese era un poco es definitivamente colaboración el metaverso. Anderson, No, yo quería ofrecer un contrapunto, ¿no? Porque... que se pique aún más. Venga. Sí, exacto, porque esa es la magia de la competencia, ¿no? O sea, hay que tener varios metaversos. Hay que haber varios metaversos, especialmente en este inicio.
¿no? Para que las personas puedan no solamente educarse, aprender, experimentar esto todo, y naturalmente en el proceso de selección natural del mercado, estas cosas, los malos van a desaparecer y los buenos van a se quedar, es natural. Darwiniano, un enfoque darwiniano del metaverso. No, entonces una encuesta rápida aquí, ¿quién tiene Facebook? Pero eso Así, ¿quién quiere tiene, decir que así, ¿quién tiene Instagram? Fueron los que sobrevivieron, ¿no? Alguien usa Fotolog aún, alguien usa Orkut aún, alguien usa Second Life, ¿no? Entonces, así, ese es un proceso natural. Tú. Me va a costar mucho ordenar este panel. Este panel quiero sacar una foto. Yo quiero está sacar yendo, una foto pero me contigo imagino que después. les gusta más así. ¿Les gusta más así o no? Picado. No. Es más divertido, no se van a aburrir. Quiero sacar una foto contigo Estamos al final haciendo un para decir, metaverso de esta charla. Él usa Second Life. Entonces, pero solo para complementar muy rápidamente, es parte de una selección natural del mercado, ¿no? Y justo no nos debemos nos meter en este momento. Era lo que estaba hablando de Exposed, ¿no? Al inicio. Deja que el mercado se autorregule, se autogenere. Hay que observar porque hay temas súper sencillos. La privacidad personal, ciberseguridad, impuestos, IP rights, los derechos de IP, ¿no? Yo puedo me meter en un metaverso con tu avatar, ¿no? Entonces, así, hay temas súper sencillos de la seguridad del usuario, ¿no? Y si antes ya estábamos en un modelo de personalización, ¿no? Con las redes sociales, el metaverso es hiperpersonalizado, ¿no? Porque ahí es tú y solo tú en vivo, ¿no? Ya no más por detrás de una pantalla de un browser web, ¿no? Entonces es muy importante que no nos metamos en esto y no forcemos la creación de un único metaverso, especialmente en este momento. Y las cosas van a se solventar a lo largo y los buenos van a prevalecer. ¿Querés aportar algo, Hernán, a este hermoso y rico debate? Llegué a este panel con muchas preguntas. Me voy con más preguntas. Sí. La única certeza que me llevo es que Metaverso no debiera ser Second Life. ¿Ok? Eso. Ni solo viste realidad el rol virtual. del regulador Exactamente. es imponer. Esa es la algo, única ¿no? certeza que me Poner llevo. un punto. Sí, no, pero coincido con Anderson, con los temas que atraviesan la cuestión del metaverso: derecho de propiedad intelectual, privacidad, ciberseguridad, derecho del consumidor. ¿Cómo se van a abordar esos elementos desde la regulación o desde la autorregulación de cada empresa, plataforma que opere en el metaverso o en Internet? Digamos, ¿dónde opera? La discusión es la misma, las cuestiones centrales son las mismas y los conflictos y los desafíos que atraviesan son los de siempre. Algunos están resueltos, otros no. Creo que hay una oportunidad grande para la construcción de este ecosistema de modo colaborativo. Guillermo. Sí, solo Mauricio. volver a un punto que mencioné antes. Se hablaba, recién mencionaron temas de privacidad, ciberseguridad, y debajo de todo eso está una palabra que es la descentralización, ¿no? Y en particular ahí la descentralización de la identidad. Hoy hay muchos ataques. En marzo le paralizaron el sistema de salud a Costa Rica porque la información personal está centralizada, ¿no? Y cuando está centralizada es atacable. Si la información personal en particular estuviese descentralizada, no se puede atacar lo que no existe. Si no hay una recompensa grande, ningún hacker va a ir a atacar a toda la población de Costa Rica para lograr un beneficio. Y por otro lado, como decía Enzo, la Unión Europea puso GDPR, que después marcó el camino en lo que es protección de datos personales, y ahora está creando la nueva identidad europea justamente con estos principios, porque es la forma de adaptarse de la mejor manera posible, por diseño, a cumplir con GDPR, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo ahora, y no solo para el metaverso, también está ocurriendo para la Web 3 y para la Web 2. Mauricio. Me está bajando la tensión del panel. No,
No, yo aquí estoy, alguien habló de neutralidad tecnológica, yo soy un actor neutral. No sé si ya, como último comentario, me parece que el tema aquí es, detrás de todo esto subyace un elemento y es inversión, ¿no? Estaba leyendo hace poco que la inversión 2022 de todo lo que son, por ejemplo, fondos de inversión privado, private equity, está sumando en estos momentos cerca de 210.000 millones de dólares, ¿no? Eso es básicamente el doble de lo que fue en 2021. Entonces, si alguien tiene duda que esto es el futuro, creo que esa tendencia marca hacia dónde debemos nosotros como América Latina y el Caribe enfocar esfuerzos, apuntar las balas para no quedarnos nuevamente atrás. Bueno, ya me están haciendo señas de que hemos llegado al final. Simplemente para cerrar, cuando uno piensa en disrupciones tecnológicas que se van acumulando y en ciclos cada vez más cortos, se suele generar no solo ya sobrecarga informativa, sino la incertidumbre, la complejidad, es como que escala permanentemente. Vieron que ahora lo viejo empieza a ser algo de hace 3 meses, 2 meses, 1 mes. Es decir, son loops que nos remiten o que nos invitan a deconstruirnos permanentemente. ¿Sí? Todavía no habíamos aprendido lo que era blockchain y ahora lo sobrecargan con metaverso, con Web3, NFT y así sucesivamente. Si uno repasa un montón de desafíos, un poco, quizás hay 3 cosas que me parece que en este panel se vieron claras y que a mí me gustaría sintetizar en base haciendo como una condensación de lo que pude advertir. Lo primero es las alianzas multisectoriales y una perspectiva multicapa. Me parece que eso es crítico, porque con desafíos tan descomunales, ninguna empresa sola, ninguna universidad sola, ningún gobierno solo va a poder salir adelante frente a mundos virtuales enriquecidos tan complejos que generan tantos desafíos. Entonces, si el paradigma colaborativo, descentralizado y así un montón de palabras que hacen a las alianzas y a la cooperación no se fortalece, va a ser muy difícil que podamos hacer frente a los desafíos que nos invita el metaverso. Eso sería una especie de primera síntesis. La segunda es un poco balancear entre no matar la innovación, por un lado, pero a su vez que el metaverso no sea Westworld. Perdón la referencia a una serie muy futurista de Nolan, pero recuerden que siempre que las innovaciones tecnológicas avanzan y dan sus primeros pasos, generan violaciones masivas a derechos de las personas. Esto está documentado, no es muy discutible, en mi opinión, pero en definitiva es ver cómo ha avanzado la técnica y ver que como van generando lados luminosos, como diría María Isabel, ya que hoy mostró una filmina, lados Groku o Yoda, por supuesto que hay que balancearlos con lados oscuros. Entonces tenemos que aprender de cosas que no hemos hecho bien con otras tecnologías y que si bien no dejemos dejar o sobreregular, eso no significa tampoco decir, bueno, autorregúlate solo y vamos para adelante y veremos qué pasa de acá a 10 años. Me parece que ya tenemos varias lecciones aprendidas sobre eso. Y el tercer desafío, me parece, es, y acá tomo el ejemplo denso de Second Life no es el metaverso, lo tendré que decir más enfático, definir por vía negativa es una herramienta muy útil en la academia, porque cuando vos tenés tantas opciones posibles, es como cuando querés hacer un viaje, decime a dónde no querés ir, y cuando vos empezás por donde no querés ir, vas reduciendo posibilidades. Por un lado es empezar a ir achicando algunos aspectos y por otro lado quizás es una invitación a que cada uno pueda ir construyendo este metaverso o varios metaversos desde el lugar en donde más tiene para aportar, para que el costo de aprendizaje que tiene en realidad aumentada, en realidad virtual, en telecomunicaciones, en infraestructura, en regulación, en gobiernos, lo aproveche y lo transfiera y no tratar de ir a lugares que nos quedan muy lejos porque estamos metiéndonos en mundos en donde están condensadas casi todos los desafíos tecnológicos que existen.
Muchas gracias por escucharnos y gracias a los panelistas. Y bueno, nos veremos en el metaverso. Claro.